yo he titulado, bueno, esta palabra es mi actitud frente a la prueba. ¿Cómo está mi actitud frente a este tiempo que nosotros estamos viviendo? Las actitudes a veces hablan mucho de nosotros y como nosotros respondamos a lo que estamos viviendo, qué actitud, con qué actitud. Y por eso alguien diría, esa es la actitud. Una buena actitud. Se necesita tener una buena actitud frente a la situación. A veces nosotros reaccionamos con malas actitudes frente a lo que vivimos. Y a veces cuando nosotros tenemos malas actitudes, esas actitudes no glorifican al Señor. Dios está esperando de nosotros una buena actitud. Y Santiago aquí nos está diciendo que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, que nos gocemos cuando estemos en diversas dificultades, que nos gocemos. Sabemos que gozarnos no es fácil cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos duros, pero la invitación en esta mañana es a que nosotros podamos gozarnos cuando nos encontremos en alguna situación. Eh, por eso en esta parte que leíamos, dice que tiene que ver con ser probados en nuestra resistencia. Somos probados en qué tanto nosotros resistimos la prueba, la situación. ¿Qué tanta resistencia tenemos? ¿Qué tanto también nosotros, qué reservas podemos tener? Ayer hablaba con mi hermana Miriam y mi hermano José y con Claudia respecto eh, a esa parte. Y la hermana Miriam decía algo muy sabio, que de pronto los empresarios hoy en día, ¿qué tanto ellos tienen de aguante? Y que prácticamente el que más solvencia tenga, más resiste. El que menos solvencia tiene, pues menos va porque se van a acabar los recursos y de pronto puede ir hasta algunos a la quiebra. Pero el que tiene más dinero, hablándolo así de las empresas, esa persona va a poder aguantar más porque las reservas que tienen le va a ayudar en estos tiempos de resistencia. Ahora, si vamos a la parte espiritual, el hermano que tiene bastantes reservas en la vida espiritual tiene más resistencia para aguantar estos tiempos de crisis. Pero aquel que de pronto no tenía muchas reservas, aquel cristiano que estaba un poco flaqueando, yo creo que en los primeros días de cuarentena ahí quedó. Ahora en los que vinieron. Entonces ahí se va probando, día a día se va probando la resistencia, la reserva que cada uno tiene para aguantar estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tanta resistencia tiene usted para poder gozarse en este tiempo de prueba? Y por eso habla de que la resistencia que tengamos en medio de las pruebas. ¿Cómo nosotros mantenernos firmes aún cuando el mundo se deshace, se preocupa, anda desesperado? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes? ¿Cómo vamos ahí a continuar en lo que estamos viviendo? ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos las pruebas? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estamos en ese momento? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para resistir las presiones? Cuando la presión aumenta, ¿cómo es la actitud de usted frente a la presión? También hablábamos un poquito de que usted no puede destapar la olla de presión cuando está a su máximo calor. Usted no destapa la olla, sino que usted cuando está bajo presión tiene que calmarse, dejar que baje el vapor, empezar a suavizar la válvula para que respire un poco y para que después pueda mirar cómo está lo que usted está teniendo en la olla. Entonces, cuando nosotros estamos bajo presión, debemos bajar los ánimos, mirar un poco la situación, analizarla, pensar un poco, porque a veces cuando nosotros estamos bajo presión, muchas veces nosotros ni pensamos
para dar el siguiente paso, para dar una respuesta, para hablar algo. A veces nosotros no lo hacemos cuando estamos bajo presión. Dios quiere que nosotros, cuando estemos bajo presión, nosotros bajemos un poco los ánimos y sepamos que Dios tiene el control. Entonces, esa debe ser la actitud nuestra bajo presión, bajar un poco los ánimos, calmarse y poder mirar que nosotros no nos vamos a dejar llevar de la situación, sino que nosotros vamos a mirar un poco lo que nosotros estamos cuando estamos bajo presión. Entonces nosotros bajo presión no vamos a tomar ninguna decisión, una decisión alocada. Entonces es tiempo de nosotros bajarle un poco, tener esa actitud de bajar un poco a la presión. En primer lugar, quiero que miremos, dice, ¿qué razón producen en medio de las pruebas gozo? ¿Qué puede producir? ¿Qué cosas pueden producir gozo? Ahora, usted puede analizar en su casa qué cosas le pueden a usted producir gozo en medio de la prueba. A veces decir, voy a estar contento cuando estoy viviendo una situación difícil, tener gozo en ese momento de la prueba, pues no es tan fácil. Santiago, bueno, algo hablaba de que en las 12 tribus de Israel, dice que estos judíos de la dispensación, viviendo entre las naciones gentiles, dice que en los años 722 a.C., los asirios capturaron las tribus del reino del norte. Luego Nabucodonosor continuó la dispensación al ir a Jerusalén y llevar cautivos a los judíos a Babilonia. ¿Quién puede estar contento en un cautiverio? En una situación donde lo tienen preso, está preso de la libertad y está viviendo momentos difíciles. ¿Quién puede estar gozoso? Pero la invitación de Santiago es que nosotros estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando estemos en diversas situaciones, nosotros podamos gozarnos. No es fácil gozarnos y estar alegres, pero Dios quiere que nosotros mantengamos la buena actitud frente a esta situación. En Santiago también vemos a veces lo que es el sufrimiento. Dice también que Esteban estaba también estaba pasando el tiempo de martirio, y en un tiempo de martirio Esteban estaba viviendo también esa presión, y dice que pues al Esteban llevarlo ya a la muerte, alguien cuando está siendo llevado a la muerte no puede estar feliz, y eso a veces causa tristeza, dolor, pero aún en la muerte él también podía gozarse. Dice Santiago cuando dice halléis, en el versículo dice cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esta misma palabra se usa cuando el buen samaritano también encontró al que el que estaba golpeado por los ladrones, y fue también llevado a misericordia y fue hallado en una situación también dolorosa, donde estaba siendo también golpeado y estaba mal herido, y necesitaba también a veces tener esa tranquilidad de confianza de saber que alguien vendría a sustentarlo. Estas pruebas son las cosas que Dios permite en la vida del pueblo para darle resistencia, para edificarlos y fortalecerlos. Siempre que viene una prueba, el propósito de la prueba es poder hacernos fuertes. A veces nosotros decimos, no, pero es que no vamos a poder superar esta prueba. Pero dice que Dios nos permite una prueba mayor a la que nosotros podamos soportar. La prueba que se nos permite vivir, esa prueba es permitida por Dios, y Él sabe hasta dónde usted puede cumplirla. Entonces, si las pruebas que vienen a nuestra vida, dice la palabra
que Él no nos va a dar una prueba mayor a la que nosotros podamos soportar. Esa prueba la vamos a poder nosotros soportar. Para el judío, esta prueba era la persecución. Y esas persecuciones, a veces cuando está uno siendo perseguido y cuando alguien quiere buscarlo para hacerle daño, son tiempos de angustia. Ahora, para nosotros pueden ser varias cosas. Yo no sé qué persecución o qué momento difícil puede estar viviendo, que puede ser prueba para usted. La pérdida de pronto de un empleo, eso también puede ser algo que aflige cuando usted de pronto perdió el empleo. Tiene un problema de pronto con sus hijos. Eso es un tiempo de prueba. Cuando de pronto hay un hijo rebelde en su casa, ese tiempo usted lo está viviendo y a veces es duro y a veces no, dice alguien, nadie me entiende la situación que estoy viviendo. Y cada uno de nosotros está viviendo en particular alguna situación difícil que le causa un momento de prueba. Entonces, no sé qué situación o qué prueba usted puede estar viviendo, pero la invitación en esta mañana es que en las diferentes pruebas que nosotros podamos estar viviendo, dice Santiago, que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice la Biblia que debemos nosotros permanecer firmes. A veces prepararnos para la prueba. ¿Quién se prepara para la prueba? Yo creo que ninguno se prepara para la prueba. Pero el punto es poder estar firmes. Eso es lo que nos dice. Estén firmes. Cuando les llegue la prueba, entonces manténganse firmes. Tener por sumo gozo. Dice que el significado de esto dice que es evaluar inteligentemente nuestra situación. Cuando nos estemos nosotros, cuando dice la palabra halléis, dice que es como evaluar inteligentemente la situación. A veces las pruebas más duras son las pruebas mentales que nosotros podamos estar viviendo. Hay personas que se enferman mentalmente. Hay personas que aún se encierran en sus problemas y aún terminan enfermos y eso es mentalmente. Mentalmente empiezan a enfermarse porque empiezan a pensar en tantas cosas que su mente hasta se embota y terminan aún enfermos. Aún en estos tiempos muchas personas aún quieren tomarse el prueba del coronavirus sin tenerlo porque les vino un dolorcito de garganta o otra situación y en la mente crean que de pronto pueden tener ese problema. Entonces, a veces hay enfermedades que son mentalmente. Entonces nosotros tenemos que poder mirar y mirar en qué situaciones nosotros estamos. Por eso tenemos que hacer una evaluación inteligentemente de la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, usted no haga las cosas por la locura, sino que bájele los ánimos, así como hablamos ahorita, baje los ánimos, mire la situación, gócese, esté tranquilo, que Dios está en control de lo que usted está viviendo. Para hallar gozo tenemos que ver las pruebas como el medio que Dios utiliza para producir algo valioso en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en las pruebas, que Dios las utiliza para hacer algo y producir algo en cada uno de nosotros. Yo no sé qué está produciendo en este tiempo de prueba, qué está produciendo, para bien o para mal, qué se está produciendo en nuestra vida lo que nosotros estamos viviendo. Ahora cuando dice tener por sumo gozo, cuando hayáis en diversas pruebas, a ver, la palabra tener es pensar hacia adelante. Cuando dice tener, está diciendo lo que significa es esperar, y es pensar, y es tener, y es mirar hacia adelante, es considerar, mirar, vivir el presente, pero considerando el futuro.
Vive el presente, pero considere el futuro. ¿Qué será lo que vendrá o qué será lo que será de mí después de esto? De esto que viva. Cuando pase esto, ¿qué será de mí? ¿Cómo seré después que esto pase? ¿Cómo será mi familia después que esto pase? ¿Cómo estaremos después de esto? Entonces vamos a poder mirar nosotros hacia adelante. Siempre el Señor quiere que nosotros estemos con la mirada hacia el futuro y el futuro de nosotros está asegurado porque nosotros esperamos es en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, ese gozo que produce Dios en la vida del cristiano es un gozo maravilloso, una fuente que siempre está brotando. No importa las circunstancias, no importa lo que estemos pasando, siempre debe permanecer el gozo. Y dice en 1 Pedro 1, 6 y 7, dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas debemos tenerlas por sumo gozo, entendiendo que Dios está haciendo algo. Las pruebas vienen a probar nuestra fe. Estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada en estos tiempos. Yo no sé cómo está su fe, pero estamos siendo probados. En segundo lugar, debemos calcular el resultado, el resultado de la prueba. Debemos mirar más allá del disgusto, más allá de lo que no nos gusta. Si estamos molestos, si estamos inquietos, debemos nosotros en la prueba mirar más allá del disgusto. Debemos tener gozo aún en medio del disgusto. ¿Quién tiene gozo aún en el disgusto? Disgustado con gozo. Imagina eso. Como casi lloviendo y haciendo sol. Disgustado y alegre. Entonces, quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5. Romanos 5, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Alguien que si lo tiene me dice amén, ya, o me pone una manita, un dedito y ya yo sé que lo tienen. Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos regocijamos, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación, el sufrimiento produce paciencia. Por eso, si usted quiere tener paciencia, no le pida al Señor, Señor, danos paciencia, porque prácticamente usted está pidiendo una prueba, está pidiendo pasar por una tribulación. Y hay muchas personas, ay Señor, dame paciencia para esto. Pues si usted le está pidiendo paciencia al Señor, usted también le está pidiendo es una tribulación, porque la única que puede dar paciencia es cuando nosotros estamos enfrentando algo y en ese algo vamos a ser probados y vamos a ser de pronto pacientes. Vamos a vivir ese momento. Entonces lo que veíamos también en Santiago 5, del versículo del 7 al 11, dice que cuando dejamos que las pruebas hagan en nosotros una obra perfecta en nuestra vida, esto produce en nosotros una resistencia, una fortaleza y una firmeza. Vamos a ser firmes. En el versículo 11 estaba diciendo, produce paciencia, constancia, perseverancia, resistencia, valentía. Esta misma palabra es la que estábamos mirando de la presencia de las pruebas en nuestra vida. Dice que refinan nuestra fe. Queremos ser refinados
en la fe, pues para que eso ocurra necesitamos pasar por ciertas situaciones. Acuérdense que el oro para ser refinado, el oro para que sea más fino, tiene que pasar por mucho fuego, recibir mucha temperatura, y entre más temperatura, más temple recibe. Puede ser el oro como puede ser un metal. Un metal, para ser probado, entonces lo ponen a altas temperaturas, y algunos veo que después que lo pasan a altas temperaturas, los meten entre agua y otras vuelven y le meten el fuego, lo cogen con un martillo, le dan duro, le dan fuerte al metal, vuelven y lo meten al fuego, lo meten al agua, otra vez, y le dan golpes para ser fuerte. Pero a veces nosotros queremos ser fuertes, pero no queremos que ninguna situación dura venga a nuestra vida y nos golpee. Es necesario que los momentos que nosotros estamos viviendo fuertes, duros, y los golpes que podamos tener, eso nos ayuda y nos está dando una capacidad de resistencia y una capacidad de aguante. Entonces, cada prueba, cada situación, cada cosa que nosotros vivimos nos ayuda a resistir más. Queremos ser finos, pero no queremos recibir ningún golpe. Queremos ser finos, pero no queremos pasar por ninguna prueba, no queremos pasar por ningún fuego. Entonces, Santiago nos habla de eso, que nosotros necesitamos ser nosotros probados y aguantar para que nuestra fe afine, para que lo falso, mire que cuando el oro está siendo sometido al fuego, dice que hay cosas que van saliendo aún. Si usted mira algún video, cuando el oro está siendo refinado, hay escorias, lo llaman así, hay escorias que salen del oro y van saliendo y van siendo quitadas, y va quedando lo que debe estar. Entonces, la escoria sería lo falso, lo de nosotros, lo falso que pueda haber, va saliendo. Y dice que la escoria, lo falso, se ha quitado y lo genuino se desarrolla en nuestra vida, y lo genuino se fortalezca. Entonces siempre lo genuino va a estar ahí, va a permanecer, porque vamos siendo nosotros afinados. Entonces, las pruebas producen perseverancia. Dice que nos enseñan que por duras que sean las dificultades, podemos mantenernos firmes en medio de la presión, porque la gloria de Dios otorgada a nuestra vida nos da fortaleza. Dios nos da fortaleza en medio de la prueba. Las pruebas producen madurez. Hay personas que no quieren pasar por pruebas, pues si no quieren pasar por pruebas no van a ser maduros. Dice que las pruebas, allá en lo que estábamos leyendo ahorita, aún en Santiago, dice que las pruebas en nosotros producen madurez. Y ahí se va a mirar. Si usted aguanta, mi hermano, la prueba, si usted pasa este tiempo de prueba, usted va a tener madurez, va a tener consistencia y va a estar fortalecido. Si no, va a ser una persona inmadura. Si usted no quiere pasar ninguna prueba, ninguna dificultad, usted va a seguir siendo una persona inmadura. Dice también perfectos. Y habla de perfecto, dice que perfecto es estar plenamente desarrollados. Una persona completa es que ya está bien equipada, bien desarrollada, bien formada, hasta llegar a la misma meta que Dios tiene para nosotros. Un creyente sin pruebas ni resistencia no se ha desarrollado hasta este punto. Entonces, usted deje que las pruebas lleguen a su vida para que sea una persona perfecta. También dice que que seamos cabales. Y usted entiende lo que es una persona que es cabal y una persona que no es cabal. Una persona que no es cabal aún en sus acciones, a veces no es coherente, no es una persona como que usted sabe en qué confiarse de esa persona. Dice, puede pensar una cosa y hace otra, y eso no le ayuda a la persona. Por eso la persona necesita crecer y madurar para poder ser desarrollado completamente. Dice, es un poco diferente, se refiere a tener todas las partes, estar desarrollado no solo para la meta,
sino en todas las áreas de la vida. Una persona cabal debe estar desarrollada en todas las áreas de la vida. Tercero, en medio de las pruebas debemos clamar a Dios. Yo le pregunto, usted en este tiempo de prueba, ¿qué ha hecho usted en este tiempo de prueba? ¿Clama a Dios en medio de la prueba? ¿O solo se conforma con lo que tiene y vive de la manera como está? Pues el punto que vamos a tocar ahorita dice, es en medio de las pruebas debemos clamar a Dios. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en la prueba, buscamos en la ayuda a veces de lo que está alrededor, pero no dejamos que Dios obre y cumpla el propósito para el cual ha permitido la prueba. Dice que esto es una promesa no para cualquiera, sino para aquel que está en medio de la prueba. Si necesita sabiduría, dice, pídala a Dios. Y Dios le va a dar sabiduría para que usted le va a contestar aún lo que usted le ha pedido, para darle sabiduría, porque la sabiduría que Dios nos da nos ayuda para ver la prueba o la situación que estamos viviendo, cómo nosotros vamos a terminar, vamos a tener el final de la prueba, y solo Dios es el único que nos puede ayudar. La oración que debe hacer cuando el mundo le ha oprimido y se siente demasiado cansado para orar. Cuando usted está demasiado cansado para orar, cuando usted está en medio de la prueba, lo que a veces menos la persona quiere es orar y hablar con Dios. Aún viene cansancio, viene agotamiento, y nosotros muchas veces no hacemos, y es lo primero que debiéramos hacer cuando estamos en medio de la prueba. A veces tenemos prisa y dejamos de hacerlo. Estar enojado, a veces usted cuando está enojado no ora, está en medio de la prueba y anda enojado, entonces no ora porque está enojado, y así bravo dice, no, así bravo Dios no escucha mi oración. Pero lo primero que tiene que hacer es orar, hablar con Dios para que el Señor le quite primero el enojo, porque enojado no va a poder ver la salida al problema. Pero si usted va a Dios, dice que Dios le va a dar sabiduría para que usted pueda llegar al final de esta situación. Entonces la oración nos ayuda en medio de la prueba. Hay alguien, por eso lo de la oración, hay alguien que solo puede entender nuestras pruebas. ¿Quién es el único que puede entender nuestras pruebas? Sino solo el Señor. ¿Quién las puede interpretar? Solo el Señor puede interpretar nuestras pruebas. Él nos va a mostrar, nos va a decir, la prueba es con este propósito. Y cada uno de nosotros vamos a entender en qué área de nuestra vida esa área está trabajando. Entonces el Señor mismo, por medio de la oración, nos va a mostrar a dónde nosotros vamos a poder orar con exactitud y actuar con exactitud. Dios nos va a nosotros a mostrar dónde está el asunto. Dice, esto es para mirar las cosas con la perspectiva de Dios. Cuando usted ora y habla con Dios, usted va a actuar desde la perspectiva de Dios frente a ese problema, y Él nos va a dar sabiduría. Dios es un Dios generoso y Dios es bueno. Entonces usted no se resista en hacerlo. Hágalo. ¿Tiene de pronto perecita para orar? Pues saque fuerzas de donde no tiene y ore. ¿Está enojado, como decíamos? Entonces la oración le va a ayudar a sacar el enojo. La preocupación, porque a veces viene la preocupación también y no nos deja orar. La preocupación, el afán, la angustia, la ansiedad, no nos va a dejar orar. Entonces hágalo, empiécelo a hacer y va a ver cómo Dios le va a responder. Cuarto, considere su relación ante las pruebas. Entonces, considere cómo reacciona usted, cómo reacciona ante las pruebas. Entonces, considérese, hágase un estudio usted mismo frente a la prueba que está viviendo. Hágase un estudio minucioso, cómo usted ha reaccionado en este tiempo frente a las pruebas. Y entonces ahí usted va a poder ir conociéndose. Cuando pasamos por las pruebas de la vida,
reevaluamos nuestra posición. Entonces es un tiempo de nosotros poder reevaluarnos. Cuando pasamos por las pruebas nos damos cuenta que es lo más importante de nuestra vida. En el tiempo de prueba usted va a poner en prioridad, va a organizar todo lo que tiene y va a decir, había dejado el orden de prioridades, ahora voy a reorganizar. Y en este tiempo que hemos estado en casa, hemos podido reorganizar lo que estaba desorganizado. Entonces, aún hemos sacado lo que no sirve, porque hemos mirado en el closet, hay cosas que no sirven y las sacamos. En la cocina hay cosas que ya esto no me sirve y lo saco. Entonces, en este tiempo de quietud, en este tiempo donde hemos estado en casa, también estamos reevaluando lo que estamos. Entonces es un tiempo de nosotros reevaluar en este tiempo de prueba, es un tiempo para reevaluar, no es perdido, es un tiempo de ganancia. Dice, las pruebas en cierta manera nos nivelan y nos ayudan a evaluar dónde nos encontramos. Nos ayudan a evaluar a nosotros dónde nosotros nos encontramos en este momento. Entonces, nos ayudan a establecer también prioridades, aunque tengamos cosas de mucho valor para nosotros, pero en medio de las pruebas valoramos nuestra relación con Dios. Es un tiempo para reevaluar nuestra relación con Dios. Las pruebas sacan lo que hay dentro de nosotros. Y qué bueno que nosotros dejemos dentro de nosotros lo bueno y saquemos lo malo que hay. Y quinto y último, cuando pasamos por las pruebas debemos recordar la recompensa que nos espera. ¿Y qué nos espera a nosotros como recompensas? No es el coronavirus, dice, es la corona de vida. ¿Qué nos espera a nosotros? No es la situación, no es lo que estamos viviendo. A nosotros nos espera una corona de vida. Leíamos ahora. Reservada para los que resisten. ¿Para quiénes? Para los que resisten las pruebas. La corona de vida está guardada para los que resisten las pruebas. Hay un versículo que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque a veces cuando vienen las pruebas, algunos tienden a retroceder, a volverse atrás, aún reniegan en su vida, aún reniegan en contra de Dios, aún dice, ¿por qué Dios, si Dios es bueno, por qué me pasa esto? Y empiezan a renegar. Y a veces se vuelven atrás y le dan la espalda a Dios. Pero dice el versículo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Entonces, Dios tiene una corona de vida reservada para los que resisten las pruebas y se hacen más fuertes y se mantienen alegres, sabiendo que Dios tiene el control de lo que hace. Y acuérdense de lo que mirábamos al principio, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Gócense cuando se encuentren en diversas dificultades. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabe lo que Él hace, lo que Él permite. Si Dios ha permitido esta situación, es con un propósito. Y el propósito es para que usted sea mejor. Y hablábamos también para que usted sea maduro, para que usted sea firme, para que usted se vea lo real que hay en cada uno de nosotros. Por eso, en Santiago nos decía que les dice a los dispersos aquí, y hay algo que les va a ayudar en medio de la prisión. Le hablaban los que estaban en prisión y les decía, gócense. A los que estaban en medio de la prisión y estaban aprisionados, ahora usted, yo no sé en qué haya podido estar aprisionado en este tiempo. ¿Cuál ha sido su prisión? Pero el Señor hoy, a través de su palabra, nos dice, cualquiera que sea su situación, cualquiera de lo que usted esté viviendo, donde se encuentre, y como esté, teniendo, como dijo el apóstol Pablo también, teniendo y no teniendo, gócense
gócense, alégrense, gócense en el Señor. Y cuando usted se goza, entonces está diciendo, Dios está conmigo, Él es el que me ayuda, a él me debo, por Él vivo y por Él soy lo que soy. Ahora, lo que vivo, si Dios lo ha permitido, es porque Él quiere hacerme mejor el día de hoy y para el futuro y para mañana. Entonces, mis hermanos, eso quería compartirles en esta mañana. Gozo, que se goce. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en medio de las pruebas? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Con gozo. ¿Qué tiene que hacer usted? Calcular el resultado de la prueba. Calcule el resultado de la prueba. ¿Qué tiene que hacer? Pedir sabiduría. ¿Y cómo va a pedir usted sabiduría? En oración, para que el Señor a usted le dé la solución, la salida a lo que está viviendo. Y considere cómo usted está reaccionando. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo está reaccionando frente a la prueba? Entonces, es para que usted se haga una evaluación de lo que usted, cómo está haciendo su comportamiento frente a la prueba. Y completando todo eso, entonces usted va a tener una recompensa. Dios recompensa a los justos, Dios recompensa a aquellos que le buscan, Dios recompensa a aquellos que se mantienen, a aquellos que son pulidos y ese pulimiento, eso que están viviendo, dicen gracias Señor porque algo estás haciendo en mí. Entonces vamos a orar, mis hermanos, y quiero que esta palabra recuerde, sepa que Dios está en control de su vida.